Bueno, ahora sí, habiendo hecho ya los saludos de inicio y agradeciéndoles a todos la presencia, les decía esto que pueden interrumpir, de última será un poco más desprolijo, pero no nos importa. Yo no sé si todos han podido ver la presentación, han podido ver ya, recorrer el módulo. Entendemos que por ahí la dinámica es un poco agitada y algunos quedaron con ganas de hablar y de debatir un poco más el encuentro pasado con Silvana y con María del Huerto. Nosotros lo vamos a tomar en cuenta esto para próximas ediciones. La idea del curso es que sea un poco así rápido, pero bueno, claro, falta a veces esta posibilidad de debate, así que estamos viendo, después Mili ya les va a contar, tener otra instancia de encuentro para poder charlar y que es lo más rico, ¿no? De esto nadie quiere ponerse a estudiar acá, sino aprender del debate y del intercambio de experiencias. Y ya empezando un poco con lo que teníamos planificado para la clase de hoy, la verdad es que en los videos, como siempre nos recomiendan hacer videos cortos, teníamos planificado con Flor una presentación y la cortamos y dijimos, bueno, esta parte va a ir a la instancia sincrónica. Y Flor también, vos andás interrumpiendo, ¿no? Pero esto de la idea de por qué los objetivos de desarrollo, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Que la mayoría de ustedes los conoce. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible deben ser localizados y cómo es un poco la naturaleza de la agenda? Si bien solemos decir que hay uno de ese, que es el 11, que es el de las ciudades, y que está ahí porque las ciudades llegaron a imponerse y a pedir ese lugar en la mesa global y lo lograron. Eh, y que debería ser así, ¿no? En esto de que si son problemas globales y tienen un impacto local, lo ideal es que sea la ciudad y el intendente, el alcalde, la alcaldesa, y que pueda opinar acerca de esos temas. Pero bueno, la naturaleza de la agenda en sí es local porque cada uno de los ODS está pensado para ser localizado, está pensado para trabajarse desde las ciudades. Y muchos nos preguntarán después de toda esta presentación, y bueno, ¿y cómo hago para medir? Porque hablamos de que está bueno poder medir, que es una buena herramienta, independientemente de que hoy, y sobre todo en Argentina, tenemos voces disidentes y que piensan que la agenda no es lo que debería o que no sirve o que es todo respetable, pero es un consenso global. Creo que una de las pocas veces que llegamos a un consenso y, y nos sirve como herramienta para nuestro trabajo, para lo que estamos haciendo cada uno en nuestra ciudad. Entonces, lo usemos. Y muchos dirán, ¿cómo lo usamos? Entonces, acá tenemos pautas, algunas pautas que con Flor, si querés vos ahí empezar. Y un poco la idea, como con lo que decía Noé, como sabemos, ya si vieron la presentación, si estuvieron estudiando y además sabemos que todos y todas ustedes trabajan en el día a día en ciudades y en municipios y entienden más o menos cómo se trabaja la agenda. Bueno, lo importante ahora en esta parte es ver cómo medimos, cómo localizamos, cómo bajamos todo eso que ya sabemos y que nos interesa y nos parece que está bueno del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, los ODS con sus metas y sus indicadores globales, cómo lo bajamos a nuestra realidad local. Entonces, un poco la idea es lo que decía Noé hoy, trabajar con ustedes mano a mano y decir, bueno, desde su experiencia y desde incluso su sentido común, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo empezamos a localizar? ¿Cómo empezamos a medir? Y cómo hacemos ese paso a paso. Entonces, bueno, acá nosotros les queríamos mostrar un poco en la presentación, lo hacemos muy breve, pero para que tengan un contexto y un marco conceptual, digamos, una guía para lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo empezar? Entonces, planificar e implementar los ODS, digamos, cómo como gobierno local podemos definir estrategias para agarrar la Agenda 2030, agarrar las 169 metas, los 232 indicadores que nos dan Naciones Unidas y adaptarlo a nuestra realidad local. Una opción es diseñar un plan de gobierno integral, que sabemos que para muchos y sobre todo las gestiones que ya están en marcha no es una opción. Entonces, en la mayoría de los casos se empieza por adaptar los planes existentes, mirarnos, ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos trabajar con la agenda. Y después realizar un seguimiento, que es la gran herramienta, como decía Noah, que nos da la agenda y que nos dan los sistemas de monitoreo local, que es un concepto que los que lo conozcan ya lo deben tener muy aceitado y los que no lo conozcan lo van a empezar a escuchar mucho, porque nosotras hablamos siempre de eso, ¿no? La importancia del sistema de monitoreo para el seguimiento.
no solamente definir cómo implementamos los ODS y cómo los ODS están relacionados con nuestro plan de gobierno, sino después cómo vamos a hacer un seguimiento en el tiempo de eso, con indicadores, con trabajo de datos, para ir viendo cómo el impacto de lo que hacemos avanza. Y que realmente esto sirva como una herramienta, como les decíamos, de transparencia, de apertura. La agenda, como les decíamos, puede ser debatida, pero si hay algo que tiene es un marco metodológico en donde nos sirve para avalar lo que estamos haciendo, porque lo podemos medir. Entonces, no queda en discursos del intendente, sino que realmente hay un número que te está diciendo si lo lograste o si no lo lograste. Y tampoco es para ver quién hace bien las cosas y quién las hace mal, sino para saber hacia dónde tenemos que ir o qué nos está faltando. Hay muchos ejemplos de municipios en los que a partir de esto, primero que se dan cuenta de la cantidad de información que tienen y que tampoco se tienen que poner a construir indicadores. Ahora Flor va a avanzar con eso. Pero sobre todo que después pueden decir, mira, la verdad es que nosotros creemos que estamos fuertes en este tema, pero nos faltan más políticas de género o nos falta más trabajo con alianzas, porque en esas estamos trabajando solos y hay otras organizaciones en el territorio que están haciendo cosas. Bueno, eso es un poco el uso de la agenda. Exacto. Y ahí, como decía Noé, bueno, en base a eso, a esa mirada que hacemos puertas adentro del plan de gobierno y de cuáles son nuestras prioridades y de los temas que la gestión prioriza a la hora de lograr el desarrollo sostenible, porque sabemos que la agenda implica muchísimas temáticas y muchísimas áreas de trabajo, desarrollamos estos sistemas de monitoreo local, que son herramientas para ir siguiendo y midiendo cómo vamos implementando la Agenda 2030 y las políticas públicas. Que tal vez muchos de ustedes ya lo hacen, ya tienen sistemas de monitoreo, incluso tienen institutos de estadística en los municipios donde se van viendo los datos, donde hay números, y se ve, por ejemplo, en tal programa de salud en el año 2022 se impactó a tantas mujeres, se llegó a tantos barrios, digamos, ya eso ya está, existe. Entonces, en esos casos también, sobre todo, y ahí vamos mostrando, ya empezamos con la guía modelo, que es lo que vamos a trabajar hoy, empezar a ver qué es lo que ya estamos contando y midiendo, para ver cómo lo podemos utilizar para sistematizarlo y trabajarlo con la agenda. Entonces, bueno, en esta guía modelo que nosotros les vamos a presentar, son 4 fases, que son un marco simplemente, que obviamente en la realidad eso después cambia y se adapta y tiene muchas más, pero es como para empezar a pensarlo, ¿no? Pensarlo a nivel colectivo, todos nosotros que venimos de ciudades distintas, con distintas realidades, con distintos tamaños, con distintos número de habitantes y problemáticas particulares, bueno, pero ¿cuál sería como el marco lógico para empezar un proceso de seguimiento y de sistema de monitoreo local de ODS? Yo ahí te interrumpo, Flor, para que ustedes vayan prestando atención, porque en 5 minutitos nos vamos a dividir en salas. Y estas son las fases que ustedes van a tener que completar. Esto es un juego de roles, como habrán visto. Entonces, no es que que lo tengo que hacer bien y después nosotras vamos a generar un producto de todo lo que ustedes hagan. Pero es para escuchar también las realidades. Entonces, presten atención en estas fases que son como el modelito para poder completar lo que sigue. Uh-huh. Lo que nosotros hemos visto con la experiencia que tenemos trabajando con ciudades y ODS es que muchos de los que son más, de los municipios y las ciudades que están más avanzados en la implementación de los ODS, empezaron a trabajarlo así, diciendo, bueno, ¿cuáles son los indicadores, los números, los datos con los que ya contamos? Este es nuestro plan de gobierno, bien. Entonces, bueno, ¿qué indicadores tenemos? ¿Qué números podemos contar, tanto a nivel local como a nivel nacional? Porque también muchas ciudades usan los censos nacionales como indicadores para trabajar los ODS. Y a partir de ahí, ir definiendo cuáles de esos datos y esos indicadores nos van a servir para medir los ODS y las metas que hayamos priorizado. Entonces, en primer lugar, la primera fase es sentando las bases, implicación y compromiso del funcionariado, o sea, la cuestión de la sensibilización, que para todos debe ser muy clave en sus municipios, porque como sabemos la agenda es transversal y todas las áreas tienen que estar en el mismo barco a la hora de hacer este proceso, si no, no sirve, si no, no se puede medir realmente. Y definir un equipo, un grupo motor, un punto focal que lidere el proceso. Eso también cambia mucho en la realidad de cada municipio. Hay municipios que tienen un área específica de ODS, municipios donde empieza en la parte de relaciones internacionales. Bueno, eso también va a depender de cómo el proceso se va articulando.
En la segunda parte, en el diagnóstico local, es lo que decía Noé recién, hacer un mapeo de los actores locales, ver qué capacidades tenemos, qué proyectos ya tenemos en marcha, qué recursos tenemos disponibles y también las brechas y los desafíos a enfrentar. Es la parte de contexto, de diagnóstico, de saber qué capacidades tenemos, cuál es nuestro plan de gobierno, cuáles son nuestras prioridades que ya existen y tener ese análisis hecho para después, en la fase 3, poder definir el plan de localización. Decir, Ahí, bueno, Flor, yo te agrego, porque tengo ahí ahí vos como interrumpime, ¿no? una ayuda de memoria de algunas cosas que no están acá, pero que está bueno que lo sepas. Acá podemos decir, bueno, ¿cuáles son los ODS con los que trabajaríamos de acuerdo a nuestros temas, a nuestros ejes de gestión? Hay gestiones que son más con temas, tienen más fuerte el tema ambiental, o el tema de género, o de desarrollo urbano. Entonces, ¿cuáles serían esos ejes? ¿Qué datos son, con qué datos cuento? ¿Con quién más interactúo? Internamente en el municipio y externamente. Los marcos regulatorios, ¿qué marco regulatorio tenemos internamente? Y esto que decir con qué fuentes trabajamos. Hay un centro de estadísticas, bueno, un poco ese es como el dónde estoy parado y para dónde voy. De los 17 ODS, ¿voy a medir todos los ODS? No, creo que van a hacer esto. Después sobre la marcha pueden cambiar, pero tal vez son estos 4 los principales, porque tengo datos, porque sé que soy fuerte en esto. Bueno, ver en qué situación estamos. Eso quería ver. Sí, tal cual. En ese ejemplo, nosotras trabajamos con la Ciudad de Buenos Aires y es interesante esta parte que hicieron en la definición de plan de localización porque hicieron justamente eso que dice la NOE. Vieron primero cuál era su plan de gobierno, cuáles eran sus prioridades, tenían mucho trabajo ambiental, tenían mucho trabajo en seguridad, educación, y a partir de ahí hicieron una priorización de ODS, de metas, y vieron qué indicadores de los indicadores globales se podían adaptar a su propio trabajo y a su propio contexto según los datos a los que tenían disponibilidad. Digamos, no construir nuevas fuentes de datos, nuevos indicadores, nuevas matrices, sino adaptar, tomar lo que existe y adaptarlo según cuáles eran sus prioridades. Entonces, esta es un poco esa fase, ¿no? De hacer como ese link y ese relacionamiento entre el diagnóstico que tenemos de nuestro plan de gestión, nuestra ciudad, nuestras prioridades, nuestra realidad, y cómo vamos a medir cuantitativa y cualitativamente los ODS, las metas y los indicadores que estamos eligiendo para empezar a trabajar. Y bueno, y por último, la fase 4, que es la de implementación y seguimiento, ¿no? Cómo una vez que ya tenemos el mapeo de actores, ya tenemos el diagnóstico local, ya sabemos con qué ODS, metas y indicadores vamos a querer trabajar, bueno, ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo se gestiona la implementación? ¿Por dónde empieza? Generamos un equipo ad hoc para empezar con este proceso, empezamos a sensibilizar para que en cada área transversalmente haya alguien encargado de este trabajo. Bueno, dependiendo de cada uno, eso también, dependiendo de cada realidad, digamos, es como se pone en marcha. Y ya estaríamos. Y la importancia de comunicar todo esto, si no lo podemos comunicar, si no podemos contarle a la gente dentro de nuestro municipio qué se está tratando, de qué les puede servir, porque para todo esto vamos a necesitar que la gente del municipio nos informe. Tal vez nosotros no tenemos, por ejemplo, si estamos en un área de internacionales encargados de esto, este es nuestro grupo, el primero cuando sentamos las bases. Bueno, no sé, sobre los temas de salud, sobre temas de ambiente, no podemos saber de todo. Entonces, sí o sí vamos a necesitar comunicar bien internamente y también a la población, ¿no? De qué se está haciendo. Y bueno, creo que hemos llegado a esto así como rapidito. La idea de ahora es que nos vayamos a salas, a 3 salas. Cada uno de ustedes debería tener ya definido cuál va a ser la ciudad y haber leído un poco y jugar roles. Si yo fuera el intendente, ¿qué haría? ¿Qué me importaría? Si yo fuera el equipo de comunicación, es un juego, pero van a salir cosas interesantes. Y a partir de eso, este equipo de trabajo va a tener una matriz para trabajar y para poder llevar a su municipio. Así que, nada, relájense que esto va a ser este trabajo de fases. Nosotras vamos a estar tomando nota en un Padlet común y luego vamos a volver a la sala principal en 20 minutos y vamos a poder poner en común con un delegado que nos cuente cómo vivieron. Si ustedes hoy les dijeran, el intendente dijese o la intendenta, tenemos que implementar los ODS, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Lo que a cada uno le parezca. Mili, sos la encargada de... Sí, Vamos a ver. espérenme un segundito que se están sumando ahora Muy bien. justo a algunos, así que me quedaron un par dando vuelta que los estoy agregando a la sala. Espérenme 2 minutitos, Muy ya, bien. ya nos vamos.
son cosas que siempre pasan. Perfecto. Como les decíamos, esto lo hemos implementado en otras dinámicas y ha funcionado muy bien porque cada uno tiene su realidad de su ciudad, de cómo es la ciudad, de qué experiencia tiene, y también de acuerdo a las visiones, que no son ni buenas ni malas, simplemente que cada área tiene prioridad. Y esto les va a pasar realmente. Teníamos la experiencia de Montevideo, de Barcelona, que nos decían, bueno, está todo bien, pero cuando vamos a un área a pedirle información, tal vez el área nos dice, no, 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 tengo un montón de cosas, y te tira los informes porque estamos con una dinámica muy, muy apretada de trabajo. Cada uno tiene o algunos intendentes que tienen una visión re completa de los ODS y otros que dicen, no, la verdad que yo no creo que haya que tener recursos destinados a esto. Todo puede pasar. Municipios que están en periodos electorales, municipios que están iniciando su gestión y que tienen que comprender por qué, de qué les sirve todo esto, que sería el caso ideal, ¿no? Que estén iniciando y que ya los planes puedan hacerse en base a los objetivos, que es un fundamento súper interesante para legitimar también las políticas que se desarrollen. Mili, ¿estamos? ¿Ya? Y ahí mientras la Mili termina, algo que surge también mucho y que fue interesante en otros talleres donde usamos esta modalidad, es que también surgen los cuellos de botella y los desafíos, porque se va viendo esa discusión, qué sé yo, alguien dice, por ejemplo, en la fase uno, bueno, yo empezaría de esta manera, o en mi ciudad empezamos así, y otra que por ahí tiene un poco más de experiencia dice, no, nosotros hicimos eso y no salió porque hubo resistencia de ciertos actores, porque es muy difícil implementarlo así, y esa discusión yo creo que ahí es donde después, bueno, las conclusiones que nosotros les vamos a compartir, pero también para que ustedes vayan absorbiendo, porque en el proceso se aprende muchísimo de todas las realidades, de todas las ciudades que están acá y que han tenido experiencias diferentes. Y los que no tengan experiencia, que estén arrancando, que sean ciudades más chicas o el inicio de una gestión, como decía Noé, un poco también el sentido común, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo empezaría? Si lo tuviera que hacer hoy en mi ciudad, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo primero Con que hago? pocos recursos, capaz con poca gente. Es difícil tener un equipo de trabajo para ODS. Entonces, esa es la idea. Y por otro lado, decirles que hay un organismo del gobierno nacional, que no sé si lo dijimos eso en la clase, en la presentación que les mandamos los videitos, que se encarga de esto, ¿no? En Naciones Unidas cuando dice, en esta agenda, los protagonistas tienen que ser los gobiernos locales, tienen que ser las universidades, tiene que ser el sector privado. Bueno, también define que cada gobierno nacional lo debe bajar de la forma que mejor crea conveniente. En el caso nuestro, en el 2016, se crea el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en donde podemos acceder a guías de trabajo, hay muchas capacitaciones y un poco te bajan la idea de cómo tenés que trabajar en la agenda. Bueno, yo no sé si estamos. Si no, después los vamos agregando cada uno. Así nos vamos porque a los 20 Estamos. esto, en la sala principal. ¿Nos vamos? Sí. Bien, perfecto.
Buen día, este es nuestro grupo de trabajo.
Nos cortaron la charla. A todos les quedó corto el tiempo, sí, ¿no? Justito, venía ahí. Justo estaba comenzando a fluir todo. Entonces. Estaba todo tan lindo. Estaba todo tan lindo la discusión, el juego de roles. Se armó un poco de lío ahí con el líder de la oposición y la, ¿No sé? la No, directora de nosotros teníamos un encargado de finanzas, de presupuesto que nos tenía re cortito. El Que parecía intendente el líder lo de la tenía oposición. súper clara. Como suele pasar, ¿no? 1 hora necesitábamos para este juego. Claro, nos quedamos todos, bueno, mejor, nos queda mucho para pensar. Quedaron algunos afuera, hubo algún problema ahí con el Meet que no se pudieron unir a los grupos. Bueno, que estaban ahí preocupados los chicos porque no se podían sumar, pero no sé qué pasó. Así que vamos a ver si ahora se unen a la llamada principal para que conversen entre todos y si hay algo que quieran aportar. Suele pasar, Milagros, es parte del problema de la democracia representativa. No todos pueden hablar. ¡Uy, cómo venimos! Esto también estaba todo hecho a propósito en realidad. Era para abrir aún más el debate. Es parte de la tecnología. Cuando todos creemos que todo funciona bien, no es verdad. Es así, tal cual. A veces pasa que uno tiene el plan y el plan hay que modificarlo. A nosotros nos pasó también que alguien decía, no recibí yo, bueno, le digo, pero vos sos tu rol, toma el rol que tenés actualmente en tu ciudad. Así que bueno, son cosas que pasan. Pero fue muy divertido. Perdón, no, qué importante esto de, bueno, cómo después sumamos a los que se van quedando afuera en el camino. En la política pública real, digo, muy bueno. Porque siempre nos queda gente descolgada, siempre hay alguien que se queda atrás. Entonces, lo importante de cómo nivelamos después la cancha para que todos tengan por lo menos un punto de partida similar, digamos. Es fundamental también como incluirlo en estos procesos de planificación de políticas públicas y sobre todo si trabajamos con ODS. No, y en el tema de la sensibilización que estábamos hablando, que esta cuestión de si hacemos bien el trabajo, perfecto, pero si no hacemos bien el trabajo de sensibilización, el típico yo no me enteré, a mí no me contaron, yo no estuve incluida en el proceso, a mí nadie me dijo nada que tenía que hacer tal o cual cosa. Exactamente. Es interesante. No dejar a nadie atrás, pero puertas adentro, ¿no? Para empezar, que es difícil. Lo hablábamos también en el grupo, a lo mejor hay áreas que al momento de perdón por la voz de vuelta, ¿no? Hay áreas que a lo mejor no identifican el trabajo que vienen realizando con un ODS, y al ver que otras de las áreas que lo vienen trabajando lo pudieron identificar, también poder al momento de la sensibilización decir, che, vos también estabas trabajando, tenés el recurso humano, tenés el recurso económico, y lo único que tenés que hacer es visibilizarlo y adaptarlo a lo mejor en alguno de los métodos que se pueden llegar a trabajar y profundizar. Y eso por ahí es fundamental. Lo hablábamos con algunos de los chicos en alguno de los trabajos que estamos haciendo ya y de las presentaciones que está haciendo la ciudad en relación a los proyectos de financiación. Y una vez que vio, por ejemplo, estábamos trabajando uno de los proyectos que presentamos en ambiente, la parte de educación también empezó a participar más activamente en ciudades educadoras y demás. Entonces va viendo que cada uno de los objetivos que nosotros estábamos trabajando en la ciudad se empiezan a perfilar de una determinada manera y logran una mayor visibilización. Entonces eso también hace que también muchas veces la cuestión de no digo competencia si se quiere, pero de la demostración del trabajo hace que también se empiecen a implementar determinadas medidas. Así que eso me pareció muy, muy importante como un aporte. Perfecto, muchas gracias, Jero. Sí, creo que fueron surgiendo todos estos temas, ¿no? En la discusión y también en base a las experiencias de cada uno. En la nuestra, bueno, Barbie, ahí NASA, todos, Eileen contaban un poco de las experiencias de las distintas ciudades, los distintos tamaños, los distintos procesos. Así que, si les parece, bueno, tal vez abrirlo un poco, habíamos dicho de elegir a una persona por grupo para que cuente un poco, pero tal vez abrirlo ahí también para que los que quieran contar qué sintieron en este proceso,
como decía Manuel, relacionándolo con su propia experiencia interna en el trabajo, en la gestión, ¿no? La dificultad por ahí de articular todas las voces, de sacar conclusiones en este tipo de reuniones, bueno, ¿cómo lo vivieron? Bueno, si me permiten, Sí, dale, Emilia. yo creo que a nosotros no nos dio tiempo para, quizá hubiese sido ideal también poder intercambiar en realidad respecto a la implementación o al desarrollo o cómo se vive en cada una de nuestras ciudades los desafíos a implementar. Quizá por un temor referencial ante la alcaldesa que estaba ahí muy atenta a lo que nosotros trasladábamos. Pero sí se pudo generar esta dinámica que sirve bastante para llevar la teoría a la práctica y generar este desarrollo o ejercicio hipotético de ver qué es lo que implica poder implementar o adaptar una ciudad a estos objetivos. Así que desde mi punto de vista de que por lo menos lo que pude vivir o experimentar en Ciudad Inteligente, creo que es una experiencia bastante importante. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Flor Leguera que cada uno hablara y explicara, pero está bueno esto que el que tome la palabra cuente lo que pasó en su grupo sin poner orden. Solo quiero decir que Ciudad Pacífica y Segura es la que completó todo. O sea que somos Bueno. los que ganamos. Bueno, pero ustedes no tenían oposición. Nosotros teníamos que consensuar más voces. Un aplauso para todos igual y los dejo Y que todos, sigan. y todos tenían voluntad política. Claro. Claro, había mucha voluntad política, es Mucha verdad. voluntad política buena en esa ciudad. Matilde levantó la mano. Matilde, sí. Bueno, yo era la alcaldesa de la ciudad inteligente. La verdad que bueno, me saco el sombrero por mi equipo porque se aportaron muy buenas ideas. Más allá de que no llegamos a completar toda la consigna, pero como decía el compañero anteriormente, tuvimos un debate interesante. Yo era un poco opositora porque no conocía, no estaba sensibilizada, y ellos, bueno, me terminaron convenciendo de que en realidad no se necesitaban recursos extra, de que era cuestión de alinearnos y que en realidad el trabajar de esta manera nos iba a potenciar en muchos aspectos. Y bueno, nada, capaz que no llegamos al cuarto punto, al seguimiento, pero en 2 o 3 palabras hasta se definieron eventos que se podían hacer para sensibilizar a la población, a la ciudadanía, y bueno, la verdad que me pareció muy buena la experiencia. Muchas gracias, Matilde. Ahí está Barbie. Levanté la mano, Bárbara. Nuestro problema en Ciudad Sostenible es que éramos anárquicos, no teníamos ni un alcalde ni una alcaldesa que nos marcara el ritmo, entonces bailamos al ritmo de la canción del opositor y bueno, no pudimos ¿Qué completar. ciudad eras, Barbie? Ciudad Sostenible. Ah, Ciudad Sostenible, acá vemos. No teníamos alcaldesa. Hubo una discusión interesantísima igual. La importancia de la decisión política de quien marca el rumbo. Eso salió también en otros grupos. A ver, Nazareno. Sí, no voy a decir que no se las puse fácil, yo era líder de la oposición. Nada, estuvo interesante, digo, cuando se empezó a ver más del debate, fue justo en el momento que ya estábamos terminando, cuando por ahí entramos más en clima de confianza. Pero más allá de eso, digo, en estas 4 fases, por ahí yo destaco que la fase de sentar las bases es necesario, digo, que sea algo sólido, que se arme bien la estructura, que ahí ya queden planteadas las cuestiones importantes, y luego a partir de la otra fase se irán, como que son la primera fase es una de las más interesantes y la más importante, donde vos podés plantear y decidir el camino a seguir, en ese caso. Y bueno, y algo que destacamos es el tema de la sensibilización hacia adentro, se va a ir recorriendo, por ahí no lo podemos encasillar en una fase de diagnóstico, por ahí, o de planificación, sino que es como un recorrido que se va dando una transición en toda la fase.
es progresivo, es hacia adentro del gobierno y luego hacia afuera, digo, que la comunidad entienda qué se está haciendo y que es un proceso también que lleva tiempo, no de un día para otro, que hay mediciones y luego a partir de esa poder ir estructurando, ir conociendo a ver si se ha podido mejorar la calidad de vida, que es el fin último de lo que se apuntan los ODS en sí mismos. Ahí fue muy interesante, Nazareno, lo que dijo de la sensibilización y también como líder de la oposición que nos planteó la pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos a ver el impacto que tiene esto? ¿Cómo vamos a ver que está mejorando la calidad de vida de las personas? Que es un poco el cuestionamiento que se le hace a la agenda, ¿no? Y también para lo que sirve, la herramienta que sirve para lo que siempre dice Noé ahí en las charlas, que nos sirve para mostrar y medir todo lo que estamos haciendo. Y que a veces es un poco también el desafío de los que están, los detractores, ¿no? Y es nuestro rol ahí fortalecer y pararnos en ese lugar. Nancy, levantaste la mano. Sí, yo escucho que se habla mucho de la decisión política y pienso que si hay una oficina internacional en el municipio, ya está dada la decisión política del intendente de todas estas vinculaciones. Entonces, el trabajo creo que más de hormiga es nuestro, de nuestro rol de generar estos consensos y de vincularse con las diferentes secretarías. Nosotros adherimos a los ODS como municipio desde el 2016 y ha sido un trabajo durísimo porque, claro, quizás a veces los demás secretarios piensan que uno va a como a correrlo de su rol o a intrometerse en su trabajo, entonces es un trabajo medio como hasta de actriz, ¿no? Decir, bueno, quizás no estar nunca en mi escritorio, ir oficina por oficina, todas las semanas, charlando, viendo, para ir sensibilizando la importancia de esta agenda, ¿no? Que quizás los demás no la conocen y no tienen mucha obligación de conocerla, pero sí es mi obligación estudiar cada uno de los ODS, quizás estudiar también cómo lo ha implementado otros municipios que nos adelantan en esta carrera y estar fuerte uno para cuando vengan todas esos cuestionamientos, ¿no? Yo soy una apasionada de los ODS, así que después, si quieren, les comparto en el chat, nosotros hacemos un informe, un librito, por cada 2 años, que lo hacemos con mi jefe, digamos. Mi oficina depende de la jefatura de gabinete, Sí. por lo cual lo que el jefe de gabinete dice se hace, ¿no? Entonces, en eso estamos sólidos en lo que se va generando en Lincoln, y como que no tengo que estar preguntando mucho si es como que siempre es pulgar para arriba con los ODS y la agenda, entonces los demás secretarios y directores, más allá de las primeras, los primeros resquemores, se fueron acomodando, pero llevó mucho tiempo. Es un trabajo de hormiga silencioso, ni hablar después de trasladarlo a la población y hacerlo en un lenguaje que la gente lo entienda, ¿no? Y que lo adapte y que lo acepte. Sí, enorme desafío y qué bueno que puedas compartir esa experiencia, eso es lo que sirve, así que está buenísimo, Nancy, gracias. Yo veo acá Mario, varios, pero Mario, te damos la palabra. Sí, no, un aporte que me parece que muchas veces se oye en discusiones generales, en gabinete o en una vecinal, la opinión sesgada o la opinión desde la mirada personal. Entonces se dice, yo creo que la solución, y no hay una cuestión de creer o de fe, esto no es una cuestión de fe, se gobierna por evidencia, entonces la cuestión de datos, de seguimiento, de indicadores, es central para refutar o avalar una decisión. Después, obviamente, hay que ver cómo se hace el relato de comunicación para que ese dato frío se traduzca en algo mucho más interesante para el electorado o para la ciudadanía. Pero la cuestión de fe, yo creo, hay que dejarla de lado y en eso los datos son centrales y relevantes. Muy bien, Mario, que nos trae la realidad, nos baja la realidad. Perfecto. ¿Y Juan Esteban? No, yo lo que quería sumar un poco estos temas, o por lo menos la experiencia nuestra con temas de tanto internacionalización como ODS, es fundamental que por ahí el área que trabaje o milite los ODS dentro del municipio entienda que muchas veces es transversal a toda la gestión y
y que el área, por ejemplo, de infraestructura, sus prioridades, el alumbrado y demás cuestiones, o sea, el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, ahí tiene que estar la estrategia de cómo, de este equipo que milite los ODS dentro del municipio, de intentar que cada área abrace a esto. Entonces, y no que sea una cuestión de, che, yo te vengo a imponer o te vengo a traer más laburo, sino que, che, usa esto para tu comunicación, lucite con esto, o darle herramientas o centros que le permita al funcionario que tiene una agenda mega estallada de día a día, que entienda que si incorpora estos conceptos, es mejor para él, es mejor para su gestión, es mejor para su área, o es mejor para vender lo que está haciendo, o darle un poco más de hándicap a la gestión de él, porque si no termina siendo como un trabajo extra, o sea, o una imposición a cumplir con algo que si no la incorporan dentro del área es una carga y se termina hasta odiando al área que milita la ODS porque me está viniendo a traer más laburo como que si yo no tuviera nada que hacer de nuevo. Entonces, es buscarle la vuelta como para que le sirva también al funcionario o entender que el que milita le tiene que tirar al centro para que quizás el que se luzca con los ODS sea la otra área y no el que hace el de ODS. Digamos. Muy bueno, Juan, lo que nos decís. Son herramientas interesantes para pensar dentro de nuestros propios municipios, porque son cosas que pasan. Esto que vos decís sucede y es así. Y a todos nos han dicho alguna vez. Me vienen a traer más trabajo, basta. Sí. Bárbara, que es la última que tenemos con mano levantada. No, a mí me parece que el tema de la decisión política es fundamental y que en la municipalidad o en el gobierno local exista un área de relaciones internacionales no significa que exista la decisión política de llevar adelante este tipo de procesos, porque muchas veces esas estructuras son heredadas y muchas veces quien entra a gestionar un gobierno la deja ahí porque existe en el organigrama, en la estructura de gobierno y quizá no le resulta prioritario, y más en gobiernos locales donde vos tenés otras urgencias que son siempre más urgentes que la agenda internacional. A mí me parece ahí que la estrategia es que la persona que empieza a liderar un gobierno entienda que esto ayuda muchísimo a ordenar una agenda de gobierno. Que lo piense en esos términos de que si lo tomás de aliado a esta estructura que te están proponiendo, a este tipo de objetivos, a este tipo de metas, a este tipo de indicadores, a vos te puede llegar a organizar un poco y a visualizar un poco el perfil de ciudad que vos estás queriendo proyectar. Entonces, es ahí donde nosotros los internacionalistas, los encargados de este tipo de procesos de planificación, de políticas públicas, de seguimiento, de datos, ahí radica la importancia de nuestra estrategia y de nuestra viveza para sembrar esa semillita y decir, mira, si nosotros nos manejamos en función de estos criterios, el resto de las áreas se va a ir organizando sola en función de esos criterios también, independientemente de que cada uno lleve adelante las políticas públicas que quiera diseñar e implementar. O sea, no le estamos diciendo qué políticas públicas tenés que implementar. Simplemente es, en función de estos criterios, fíjate que a nosotros después nos va a resultar más fácil poder linkearlo o hacer el enlace con tal o cual ODS que a nosotros después te permite pertenecer a una agenda internacional, cumplir con una agenda 2030, conseguir financiamiento internacional, ponerle la zanahoria al intendente de que entienda que eso es prioritario y que por eso necesitas la voluntad política que te diga, sí, hagan ese proceso, piensen en esos términos, sigan ese caminito de forma de orden, de diseño, digamos. Muy bien, Bárbara, gracias por esos comentarios y esto del financiamiento, ¿no? Que de buscar, hoy todo se basa en que se cumpla o no se cumplan los ODS. Y ya para ir terminando, veo que algunos ya se están yendo, Nancy y Diana. Sí, no, yo lo que quería decir, entiendo lo que dice Bárbara y estoy totalmente de acuerdo. A mí no me pasó porque la oficina internacional la creó el intendente con el cual estoy trabajando desde el 2016, así que desconozco lo que sucederá en el futuro. Supongo que será un trabajo arduo si el próximo intendente no toma la posta en lo internacional. Así que bueno,
Eso desconozco. El intendente de Lincoln, y quizás solamente tiene la decisión política. El trabajo del rol internacional y el del directorio internacional a veces es al revés. Uno, claro, cuando lo tenés que sentar al intendente y le tenés que como educar, decir, bueno, mira, vamos por acá, vamos por allá, nosotros tenemos que proponer. Y eso. Gracias, Nancy. Diana. Sí, concuerdo con Bárbara. No solamente es importante tener una oficina de relaciones internacionales en el municipio, sino qué pasa con los cambios de gestión. A nosotros nos pasa eso. O sea, no dan continuidad al trabajo que se hacía antes. Y tienen también su derecho, porque es una nueva gestión, quieren implementar cosas nuevas, quieren hacer un trabajo diferente, pero ahí hay una ruptura en el tema de relaciones internacionales, porque no se da continuidad a lo que se estaba haciendo y a los grandes logros que se habían tenido antes. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, para ir cerrando, súper enriquecedora esta actividad. A mí particularmente me pareció fantástica. En el grupo nuestro también salieron temas como poner una persona en cada área para que pueda designar, pueda estar trabajando estos temas y dar cuenta al área de estadísticas, cuáles eran los ODS con los que trabajaríamos de acuerdo a nuestro tipo de ciudad. Bueno, creo que es súper interesante. La tarea nos la llevamos nosotras ahora, que es hacer un resumen de estas fases y de acuerdo a los estudios que hemos hecho ya sobre los sistemas de monitoreo local y compartírselo para que también sea útil para ustedes. Bueno, por mi parte no queda más que agradecer que hayan estado y que se hayan sumado con tantas ganas y además que hayan aportado tanto. Creo que aprendimos un montón. Muchísimas gracias. Las dejo ahí a las chicas y vamos a sacarnos una foto seguro ahora. Sí. No, nada más quiero hacer eco del agradecimiento de Noé y lo importante que son estos espacios, ¿no? Donde hablamos e intercambiamos experiencias porque realmente nos podemos ayudar y acompañar en un proceso que es difícil para empezar en un municipio, para seguir en un municipio, para continuar en una gestión distinta, y las distintas experiencias y la manera de verlo de cada uno enriquece muchísimo, así que muchas gracias por el entusiasmo, por sumarse, pedimos disculpas por los errores técnicos, humanos, de todo tipo que pueden haber surgido, pero bueno, esperamos mejorar cada vez más y poder ayudar y facilitar estos lugares para ustedes porque realmente son los que ponen el conocimiento a la mano de todos y todas. Ahí la veo Mariela, gracias, Flor. Y Mari, no sé si querés, ya que entraste en un momento, estuviste en el grupo. Estuve, bueno, no quise interrumpir en realidad ninguna me pareció todo súper interesante, tanto lo que exponían acá y obviamente en el grupo y todas las, como decía Flor, como decías vos, todas las problemáticas de cada ciudad es distinta y las visiones también, entonces intercambiarlas creo que es una de las cosas más ricas en estos espacios, así que bueno, nada, eso me quise sumar, aunque sea un poquito más tarde para escucharlo y la verdad que fue súper interesante, espero que podamos seguir intercambiando en estas temáticas que a todos nos preocupan y ocupan en cada una de nuestras ciudades. Eso nada más, y bueno, nos seguimos viendo en el curso del viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Exactamente. El que quiera prender la cámara, nos sacamos una fotito, así nos queda el recuerdo de este intercambio. El que quiera y pueda, ahí vamos sacando. Ahí le pido a Mili también que me ayude. Ahí está. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Por participar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.